Vamos a arrancar con la primera mesa redonda de la jornada. Esta es una mesa, hemos escuchado protagonistas, también expertos. Y esta mesa, ¿este micro qué está pasando? A ver, hola, ¿sí? ¿Leo? Vale, ok. Era para saber si estabais atentos, ya está. Esta mesa es de expertos. Vamos a convocar a 3 expertos en diferentes ámbitos que tienen que ver con las pensiones para poder analizar estos desafíos. Damos la bienvenida a Pilar González de Frutos, expresidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y exdirectora general de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía. Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research. Y José Antonio Erce, que es doctor en la Universidad Complutense de Madrid. Y también máster en la Universidad de Essex en Economía y socio fundador de Loris. Adelante los 3. Venga, voy a comenzar con José Antonio. ¿Cuál es su opinión? En tu opinión, José Antonio, el principal logro, te repito un poco la pregunta que le he hecho a Miguel Ángel, del Pacto de Toledo después de 30 años. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí hoy. Me refiero a mí, soy muy afortunado habiendo escuchado a Octavio y a Miguel Ángel, personas a las que conozco desde antes del 95, incluso cuando se gestó aquel Pacto de Toledo. Efectivamente, han evocado de manera muy vívida los orígenes del Pacto de Toledo. Yo diría que el Pacto de Toledo ha conseguido cosas, pero relativamente pocas en proporción a lo que se proponía. En particular, yo creo que el debate no ha salido, las pensiones no han salido del debate político. Podemos haber logrado a medias ese objetivo, pero se sigue hablando, hay muchísima división acerca de las pensiones en el debate político, dentro del Parlamento, fuera del Parlamento. Y es verdad que en la Comisión del Pacto de Toledo se han logrado muchos consensos, eso es destacable, que luego no han sido estables en las plenarias, por ejemplo, del Parlamento, del Congreso de los Diputados en particular, ¿no? Los consensos que surgían de la Comisión Especial del Pacto de Toledo no se veían luego reflejados en los consensos del Congreso de los Diputados por las mismas personas que, sin embargo, los habían forjado, por así decirlo, en un comité más reducido. La cercanía siempre ayuda del Pacto de Toledo. Está bien que las partes sociales y el gobierno, o los partidos políticos, mejor dicho, estén representados en una comisión parlamentaria o en el proceso de ese Pacto de Toledo. Pero es que han brillado por su ausencia el experto de los técnicos. No diré de los expertos, que permítanme el coloquialismo, habemos muchos expertos, pero técnicos, bueno, pues es un cuerpo más reducido, es sin embargo suficientemente amplio. Llevamos décadas leyendo publicaciones de técnicos más bien ajenos a la orientación política que ha dividido a la sociedad española en materia de pensiones, entre otras, y sin embargo no los hemos visto en el Pacto de Toledo. Hemos visto comparecencias ante el Congreso de los Diputados, en el Senado, muchísimas, pero bueno, yo recuerdo una en la que estuve allí. Pensaba que me dirigía luego en una réplica a una de las señorías que me habían interpelado. Me para aquella señora y dice, no, si no estoy hablando con usted, estoy hablando con la representante del otro grupo de la oposición, ¿no? Y yo me fui de aquella comparecencia, que no fue la única que he tenido, diciendo, ¿a qué diablos he venido yo aquí, ¿no? Me gustaría que si continúa esta versión del Pacto de Toledo, pues, hombre, que se mejore interrogando, interpelando, haciendo uso de la capacidad técnica enorme que tenemos en nuestro país para discernir el futuro de las pensiones. Y luego está el tema de en qué medida el Pacto de Toledo ha tenido en cuenta experiencias de otros países que deberían de haberse tenido en cuenta, como sucede entre los países más avanzados, ¿no? Pues yo diría que ninguna. Es más, aquí, yo creo hasta hace poco, porque hace tiempo que ya no lo oigo, se decía, no, si el Pacto de Toledo nos lo van a copiar en todo el mundo, ¿no? Si es que esto es una cosa como lo de la transición, ¿no? Pues no creo que nadie nos haya copiado el Pacto de Toledo, y me gustaría saber que si alguien lo ha hecho, cómo les ha ido, porque es que de verdad la cuestión clave para mí ahora mismo es si hoy las pensiones son más sostenibles que en 1995. Es verdad, la separación de las fuentes de financiación y todo esto está fenomenal, pero luego se ha contaminado todo ese debate con esto de los gastos propios y los gastos impropios, que también hay ingresos propios e ingresos impropios que estamos contemplando, y nadie hace ese balance por separado, ¿no? Yo creo que no, el sistema hoy no es más sostenible de lo que era en 1995,
65 por razones obvias que ya se han destacado aquí. Mencionaré solamente una, la natalidad. Yo no soy pronatalista. Yo creo que sobornar a la gente para que tenga niños es una aberración y desde luego si lo hiciéramos de manera intensa pagaríamos las consecuencias, ¿no? Pero es que además, si tú traes más niños o niñas inmigrantes o inmigrantas, como diría aquella otra, si tú traes más inmigrantes a este país, les va a tener que devolver 1,7, 1,6 euros por cada euro cotizado, con lo cual estamos haciendo panes con croissants, francamente, o hacemos reformas mucho más importantes que las de la natalidad, o si explotamos la natalidad y tenemos la fórmula de cálculo de las pensiones tan aberrante que tenemos hoy, que no hay quien la entienda, yo creo que ni los propios funcionarios del INS, cuando vas a una cita previa, te la saben explicar, porque es muy difícil de explicar, pues entonces no servirá para nada. Todo lo contrario, más niños y niñas en el autobús de las pensiones supone que el déficit de la compañía será cada vez mayor. Madre mía. Bueno, ¿se dan cuenta? Las cartas están sobre la mesa, porque yo le he preguntado a José Antonio por un logro y lo que he tenido es que las pensiones no han salido del debate, que la fórmula de cálculo es aberrante, que la comparación con otros países nos deja mal, que faltan técnicos y que lo de la natalidad es completamente insuficiente. O sea que yo creo que has dejado muy clara tu posición de arranque. Gracias, José Antonio. Y voy a tener oportunidad de preguntarte más, profundizar en precisamente los aspectos que crees que hay que, las políticas que hay que poner en marcha para mejorar esta situación. Vamos a ver, Rafa, si me dices tú, Rafael, alguno de los logros, tu favorito de estos 30 años de Pacto de Toledo. A ver, bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un auténtico privilegio estar aquí, poder haber escuchado a Octavio, a Miguel Ángel y participar en esta jornada con dos magníficas personas como son Pilar y José Antonio. A ver, yo lo primero que destacaría es que a mí dado que el sistema de pensiones es un pilar básico del estado de bienestar, me parece que es del todo lógico y es una necesidad que el debate de las pensiones se realice en el Parlamento, se realice en nuestro Congreso y, por lo tanto, la existencia del propio Pacto de Toledo me parece una auténtica necesidad, ¿no? En una democracia como la nuestra, sin duda lo es, ¿no? Yo destacaría fundamentalmente que el Pacto de Toledo sirvió, como ya se ha dicho aquí, ¿no?, para alcanzar un consenso social, ¿no?, a través del diálogo social y también político, para sacar adelante reformas del sistema de pensiones que endurecieron las condiciones de acceso para tratar de garantizar la sostenibilidad del mismo, ¿no?, en años que fueron particularmente difíciles, porque estamos hablando de años como fueron a mitad de los años 90, veníamos de una crisis muy profunda a partir del año 92, el año 93-94, con aumento considerable de la tasa de desempleo y luego posteriormente lo que ocurrió tras la gran recesión, tras la crisis financiera, ¿no? Entonces, en estos años el Pacto de Toledo pues, ha demostrado estar a la altura, ¿no?, a través de ese consenso político para abordar, ¿no?, el reto que suponía tratar de reorientar, ¿no?, y garantizar esa sostenibilidad. Y luego también, obviamente esto no significa que siempre haya operado así. Yo creo que las últimas reformas, ya lo ha puesto de manifiesto Miguel Ángel, se han desviado, ¿no?, de ese espíritu original. En cualquier caso, es una decisión políticamente legítima, ¿no? Y luego yo creo que otro de los aspectos positivos, aunque con un espacio de mejora considerable, es que por lo menos tenemos un espacio para que haya un mínimo de transparencia y de debate, que no es suficiente, y que creo que sería necesario que mejorase, pero bueno, entiendo que de esto tendremos ocasión de hablar a continuación. Pero es muy importante, ¿no?, que podamos mantener ese espacio de reflexión, de transparencia, de rendición de cuentas,
aunque esos documentos, como nos ha dicho Octavio, ¿no?, que se presentan cada 8 años, sean básicamente resultado, ¿no?, del juego político, pero es muy importante que tengamos esto y que podamos mejorarlo, ¿no?, que podamos hacer de este espacio de debate, de transparencia, de rendición de cuentas, algo que funcione todavía mucho mejor. La propia existencia del Pacto de Toledo, nos decía Rafael Domenech, como gran logro, ¿no?, el haber conseguido tener este espacio parlamentario y el consenso que ha trascendido en el pacto, además de ese espacio de transparencia y debate, ¿no? Como nos decías, vamos a tener ocasión, por supuesto, de ir a buscar los cambios que se tienen que dar o los proyectos que se tienen que emprender. Y ahora me gustaría preguntarle a Pilar González de Frutos, bienvenida, que como os decía es expresidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y además exdirectora de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía entre el 97 y 2002. Claro, porque precisamente desde el sector asegurador se ha insistido en que el ahorro complementario es una vía esencial para reforzar el sistema. De hecho, es una de las propias recomendaciones también del Pacto de Toledo, ¿no? ¿Cómo valora, Pilar, la evolución de los planes de empleo tras la reforma de 2022? Buenos días, muchísimas gracias a Santa Lucia y a FEDEA que me dan esta oportunidad de reencontrarme con tantas caras conocidas y expertas en el ámbito de las pensiones, a los que admiro muchísimo y de verdad un auténtico placer. Bueno, desde la primera recomendación del Pacto de Toledo, desde las primeras recomendaciones, siempre ha existido una dedicada a los sistemas complementarios. Pero creo que era Octavio quien decía que había muchas más cosas porque siempre hay que poner muchas cosas. Bueno, esa sensación es la que hemos tenido desde el ámbito de la gestión de las pensiones complementarias, que la recomendación número 14 estaba porque tenía que estar, pero no ha constituido en esencia nunca parte de un auténtico sistema de pensiones. Es decir, las modificaciones que se han incluido en los sistemas complementarios, tanto en los individuales como en los colectivos, no han estado en relación con el primer pilar y las influencias que estas modificaciones podían tener en la sostenibilidad del primer pilar en nuestro sistema de reparto, que naturalmente constituye la base fundamental de las rentas de los jubilados. Ha habido movimientos indecisos, muchos pasos adelante, con pasos hacia atrás. En muchas ocasiones creo que la información que se ha trasladado a los ciudadanos no ha sido lo suficientemente honesta como para que todos nos tengamos que formular la pregunta de cuál queremos que sea nuestro nivel de ingresos en el momento en que ya no tenemos rentas del trabajo, para de esa forma poder plantearnos un ahorro específico para las pensiones. Y desde luego las últimas reformas que se han efectuado tanto en los sistemas colectivos como en los individuales han hecho que nos encontremos en un punto muy retrasado en relación con la evolución de nuestro sistema de pensiones complementarias. Hoy, el ahorro gestionado en estos sistemas, considerados todos en su conjunto, no supera el 8% de nuestro Producto Interior Bruto, cuando en la mayor parte de los países europeos estamos en una media de un 32%, pero con un amplio abanico que va desde el 8% de España al 143% de Holanda. Creo que sin querer llegar, y mucho menos en un salto muy amplio al caso de Holanda, pero es evidente que tenemos por delante muchas expectativas de mejora en el sistema complementario. Pero ello implicaría claramente mayor honestidad. Habrá que preguntar a los ciudadanos qué pensiones queremos y cómo queremos que se financien. Y un tema que a mí como ciudadana me preocupa muchísimo es el cómo hacer llegar este debate a aquellos que son los principales paganos de esta historia, que son nuestros jóvenes.
Nuestros jóvenes, a los que les va a afectar la financiación de nuestro sistema de pensiones, el mercado de la vivienda y el mercado laboral. Mercado laboral donde tenemos salarios bajos pero altas cotizaciones, y eso genera también ciertas restricciones a la generación de sistemas complementarios colectivos vinculados al mundo laboral. Qué interesante, Pilar. Me quedo con esta cifra espectacular del 8% de participación en fondos de pensiones privados en España frente al 32% como media europea, con la excepcionalidad de Holanda, que tiene un 140%, y esa necesidad de honestidad. Tú lo has dicho así, pero que me parece la palabra exacta, ¿no? Hablar como de forma más clara con los ciudadanos para que entiendan y tengan conciencia de los... de las dificultades de financiación que tiene el sistema y cómo pueden aportar. Vamos a seguir. Voy contigo, José Antonio. Antes hablábamos de logros y tú me has puesto por delante desafíos. Así que vamos al futuro. Y me gustaría preguntarte cómo ves el futuro de las pensiones en España en relación a esos desafíos demográfico, laboral y económico. Del demográfico me has dejado una clave. Me has dicho que lo de la natalidad solo no sirve. No, es más que como no se hagan otras reformas mucho más importantes, es contraproducente. Sí, porque me decías que luego habrá que pagarles las pensiones. Vale. Vamos a ver, hoy la sociedad española está acostumbrada, y hasta cierto punto es un gran logro, y sería cuestión de profundizar en cómo continuar con ello, a que su primera pensión, y vamos a hablar su primera pensión de la Seguridad Social, de la empresa, su esfuerzo de ahorro a largo plazo en un vehículo estrictamente personal o privado, su primera pensión sea el 70, el 80% del último salario. Esto está muy bien. Y no entro en los debates sobre si cotizaciones máximas, si liberar el tope de cotización. Me parece una aberración. Tú no puedes liberar el salario de cotización de los trabajadores que ganan 3 veces el salario medio para darles una pensión topada y, por lo tanto, extraerles el dinero del bolsillo sin contrapartida. Supongo que cuando Octavio se refería a eso, se refería a que también había que destopar la pensión máxima, ¿no? Pero estamos acostumbrados culturalmente a esas tasas de sustitución del 70, 75, 80%. Vale, perfecto. Pero logremos que poco a poco esa tasa de sustitución la soporten no solamente el pilar 1, que es la seguridad social, y que no puede soportar más ese enorme peso, y menos aún los que son, como ha dicho muy bien Pilar, los paganos, pues que haya otros pilares. El pilar 2 de la pensión de empresa, es verdad, en el año 2024 las aportaciones brutas a planes de pensiones e individuales fueron de 3,2 millardos. Espero que se familiaricen de una vez la sociedad española con esa expresión. Millardos, son miles de millones. 3,2 millardos de euros de aportaciones brutas. Las netas eran menos 680 millones de euros. O sea que ya hay aportaciones netas negativas desde hace muchos años a casi el conjunto de los subsistemas de los planes de pensiones convencionales. Por luego, Pilar, están los seguros de pensiones y de jubilación, que son mucho más numerosos. Si incluimos hasta el reloj de 15 rubíes que te dan en las empresas viejunas cuando te jubilas, ¿no? Son un 25% del PIB, los 170.000 millones que gestiona el sector asegurador y los 130.000 millones que gestiona pues los planes y fondos de pensiones convencionales. Tenemos que sostener esas tasas de sustitución del 75%, digamos, pero con 3 pilares. La seguridad social, si nos diera el 50% dentro de 20 años, ya estaría muy bien, muy por encima de los países desarrollados estaríamos, que hoy te dan el 30%, el 50% es un milagro en la esfera de los países a los que nos gustaría parecernos, ¿no? Bueno, y un 20%, un 25% de la pensión de empresa, un 7% la pensión individual, que nunca ha superado a las pensiones de empresa en los países desarrollados, y así tiene que ser. Y la pensión social complementaria está en mantillas, cuando no siendo torpedeada por francotiradores institucionales. Me parece un mensaje muy potente el que estás ofreciendo, porque si bien muchas veces se tiende a entrar en cierto catastrofismo, ¿no? Bueno, evidentemente no en este foro, porque aquí todos sois expertos, pero cuando se habla de pensiones y se tiende a decir, no, porque los jóvenes no la cobrarán o no cobrarán tanto, lo que nos está diciendo José Antonio es, sí, esa tasa que tenemos en España, que es elevada y que todos la agradecemos, se puede mantener, pero solo si se tienen en cuenta otros pilares, ¿no? que además están en las propias recomendaciones del pacto. Gracias, José Antonio, por esas palabras, y voy contigo, Rafael, buscando pues por tu parte también el abordaje a los desafíos que comentábamos, demográfico, laboral, para el sostenimiento de las pensiones con suficiencia y equidad.
Bueno, a ver, lo primero, yo creo que el diagnóstico está claro de cuáles son los retos que tenemos. Ya se ha dicho, ¿no? El demográfico, ¿no? Por el proceso de envejecimiento por parte de la sociedad, ¿no? Todos los informes pues, nos hablan de que la tasa de dependencia, que es el cociente, ¿no? Entre el segmento de la población de mayor edad sobre la población de edad de trabajar, pues va a aumentar, va a duplicarse, más que duplicarse en España, también lo va a hacer en otros países. También ya se ha mencionado que todo esto, la consecuencia es un aumento del gasto público. El sistema ahora ya necesita prácticamente entre 3,5 puntos y 4 puntos de transferencias adicionales, y es de continuar con esta tendencia, ¿no? Sin nuevas reformas, pues necesitará recursos adicionales, y esto tiene un coste de oportunidad muy elevado, ¿no? para la sociedad, ¿no? En definitiva, esto lo que nos lleva es a un escenario de mayor presión fiscal y mayor endeudamiento público, con el coste que esto tiene. Pero sobre todo también yo diría que nos lleva a un coste que está oculto, que es implícito, que no es explícito, ¿no? El hecho de que hagamos que el sistema sea menos contributivo y que la sociedad, las personas, perciban las cotizaciones que pagan no tanto como las cotizaciones o los impuestos, no tanto como un salario diferido, sino como una cuña fiscal separada, independiente de ese salario, ¿no? Esa pensión futura que van a recibir, tiene unos efectos en términos de ineficiencia económica, en términos de distorsiones que generan en el funcionamiento de nuestra economía enormes, ¿no? Estoy hablando de coste en términos de creación de empleo, estoy hablando en términos de desincentivos a la inversión, coste también en términos de productividad, y todo esto al final se termina plasmando en el hecho de que, aunque consigamos mantener una tasa de reemplazo, ¿no? de las pensiones sobre el salario medio más elevada que en otros países, será a costa de tener menores salarios y menores pensiones en términos absolutos, en términos de en definitiva, menor renta per cápita, menor bienestar social, ¿no? Por eso también es muy importante, ¿no? Ver cuál es el papel que juega el sistema de pensiones dentro del funcionamiento general de la economía, cómo el sistema de pensiones puede contribuir también a mejorar la propia eficiencia con la que funciona nuestro tejido productivo, y nos permite, por lo tanto, conseguir mayores tasas de empleo, mayores niveles de productividad, mayores salarios y, en el futuro, mayores pensiones, ¿no? Y para eso yo creo que es importante avanzar en dos frentes. El primero de ellos es en el de reformas paramétricas, ¿no? Del primer pilar del sistema público de pensiones, y luego sobre todo en algo que ahora diré exactamente en qué dirección deben ir estas reformas, a mi juicio, pero que está muy ligado a este segundo objetivo que voy a mencionar ahora, que es el de la transparencia, el de la información, ¿no? El de que los ciudadanos conozcan cómo funciona nuestro sistema de pensiones. A mí, por ejemplo, me causa mucha desazón. Ya ha salido varias veces aquí, nosotros lo hemos estudiado en varios documentos. El sistema de pensiones tiene un desequilibrio actuarial muy elevado. Da, desde el momento que una persona se jubila, mucho más de lo que ha cotizado, ¿no? Y, sin embargo, la percepción social es la contraria, ¿vale? O sea, esto, insisto, a mí me provoca mucha desazón, mucha preocupación también, porque hace que la percepción, ¿no? que tiene la sociedad sobre el funcionamiento del sistema de pensiones sea totalmente injusta, y también es injusta sobre el esfuerzo que está haciendo la sociedad de manera colectiva para asegurar esas tasas de reemplazo. Entonces yo creo que, por supuesto, ¿no? de una manera bien diseñada, porque no se trata de que las personas que están ahora ya jubiladas
renuncien a sus derechos, ¿no?, que han adquirido, pero de una manera gradual, pensando sobre todo en las generaciones más jóvenes, que podamos transitar de forma gradual, progresiva, a un sistema que sea autosuficiente, que permita, pues eso, garantizar un equilibrio actuarial. Eso nos va a llevar automáticamente al mundo que nos describía hace un momento José Antonio, ¿no?, en el que el primer pilar, el sistema público de reparto, va a tener un papel fundamental, pero que obviamente necesitará de los otros pilares para alcanzar tasas de reemplazo como las que tenemos ahora. Pero con dos ganancias por el camino, ¿no? La primera, ya lo he dicho, ¿no?, la de la transparencia y la de la autosuficiencia. Pero la segunda también me parece que es tan importante o más que las anteriores, que también lo he mencionado, que es que permite que la economía funcione de una manera más eficiente. Se generan muchos incentivos, ¿no?, no solo para la creación de empleo, sino también para que las personas prolonguen sus carreras laborales, para que tomen las mejores decisiones sobre su recualificación, su inversión en capital humano, para que las empresas también tomen las mejores decisiones en términos de inversión en ganancias de productividad. Y esto nos permitirá avanzar hacia sociedades europeas que ya tienen sistemas mucho más eficientes y maduros que el español, y que han avanzado en esa dirección, que en definitiva nos lleva a pensiones más elevadas y también a salarios más elevados. Gracias, Rafael. Un abordaje multifactor, en cualquier caso, es el necesario, aunque voy a subrayar ese consenso que estáis alcanzando, incluso los tres, ¿no?, con el abordaje de los tres pilares para poder mantener el nivel actual. Y qué interesante también la percepción, ¿no?, de la gente. A ver, ¿qué político es el que va a salir y va a decir ustedes están recibiendo mucho más de lo que cotizaron, ¿no? Pero esto tiene una solución muy fácil, y se ha intentado varias veces, pero es hacer lo que ya hacen en términos de mejoras prácticas otros países, ¿no?, que es durante décadas informar a las personas sobre cuál es la pensión que deberían recibir de acuerdo a lo que han cotizado. Luego ya veremos si la pensión, por distintas razones, tiene que ser mayor, porque las personas no han cotizado lo suficiente para los estándares que la sociedad considera que es el mínimo aceptable, etcétera. Pero por lo menos tener esta información de, en términos actuariales, cuál es la pensión que corresponde en función de lo que cada cual ha cotizado. Vamos a ver si esa propuesta vuelve a salir y vamos a ver si esa propuesta cuaja en algún momento. Seguramente tendrá que llegar de alguna manera esa información a los ciudadanos cuando se tengan que tomar ciertas medidas. Voy contigo, Pilar. Has visto que lo que tú has puesto sobre la mesa ha sido adoptado también por las medidas que desarrollaban tanto José Antonio como Rafael. Me gustaría saber qué estrategia crees que debería seguir España para fomentar de forma más ambiciosa el ahorro previsional, tanto colectivo como individual. Y si hay algún ejemplo de algún otro país que creas que vale la pena subrayar. Sí, hay un montón de ejemplos, porque hay una buena serie de países europeos que han afrontado la situación del envejecimiento poblacional y los efectos en el ámbito de las pensiones con antelación a nosotros. Por tanto, tenemos ya posibilidades de analizar esos ejemplos y tomar de cada uno de ellos aquellas mejores prácticas que puedan ser adoptadas y adaptadas al modelo español. Desde el punto de vista de los sistemas colectivos, creo que las prácticas llevadas a cabo en algunos países en relación con el auto-enrollment, es decir, el que un trabajador, si no dice lo contrario, se vea incluido en un sistema colectivo de pensiones complementarias vinculados al pilar de reparto, me parece que tiene más que demostrada su eficacia, su eficiencia, y desde luego abre un nuevo capítulo en el ámbito
de la negociación colectiva, que probablemente también está bien necesitada de nuevas áreas en las que poder centrar el diálogo entre la representación de los trabajadores y la de los empleados. Todo ello, sin duda alguna, tiene que estar vinculado a esta mayor transparencia en relación con la información que se proporciona a los ciudadanos, y eso no está exento de los efectos derivados de nuestro nivel de educación financiera en nuestro país, que creo que también son claramente mejorables. Después, hay que buscar incentivos tanto para los trabajadores como para los empresarios que les permita efectivamente apostar por estos sistemas. Y ahí hay un montón de soluciones ya adoptadas. Algunas de ellas están propuestas por la representación de los gestores de este ahorro colectivo, tanto UNESPA como Inverco, y creo que son básicas, ¿no? Pero plantear que las aportaciones a los sistemas complementarios de pensiones formen parte de la base de cotización de la Seguridad Social, creo que ha sido una de las peores recetas que se han aplicado a estos sistemas complementarios. Luego, pues claro, todo el impacto fiscal que pueden tener tanto la creación como la obtención de las rentas derivadas de estos sistemas merecen ser de nuevo analizadas. El que hoy la rentabilidad vinculada a unas aportaciones se esté tributando como renta del trabajo y no como rendimientos del capital es una inconsistencia técnica del libro, y además merecería la pena que en la parte en la que estas prestaciones se conviertan en rentas vitalicias y, por tanto, total y absolutamente complementarias a las pensiones públicas, merecieran un mejor trato fiscal que cualquier otra rentabilidad financiera que pudiera tener un ciudadano. El hecho de que, además, en este momento estemos abocados a un impacto de liquidez para todos los sistemas de pensiones que tienen ya una cierta antigüedad, me parece que rompe el principio del ahorro finalista que tradicionalmente se había venido reclamando, y que, por tanto, esa fuente de liquidez que estará ya disponible el año próximo debería evitarse. Lo mismo que deberían, yo creo, revisarse los límites de aportación a los sistemas tanto colectivos como individuales, no solo en su aspecto financiero, sino probablemente también en su aspecto fiscal, porque con 1.500 euros de aportación anual a un sistema de pensiones, uno puede imaginarse cuál es la renta mensual que van a provocar. Pues sinceramente, dada mi condición femenina y de jubilada, es que no da ni para pagarse la peluquería de jubilada. Entonces, bueno, hay, creo, un montón de facetas que se deben analizar, pero la principal de ellas es llegar al convencimiento de que efectivamente merecemos un sistema de 3 pilares. Porque hasta hoy, insisto, creo que el enfoque ha sido fundamental para el sistema de reparto, y los otros 2 pilares, bueno, se han contemplado como algo meramente decorativo. Un sistema de 3 pilares es la recomendación de uno de ellos, porque Pilar González de Frutos nos habla de esos 3 pilares, perdóname la broma, pero me parece muy interesante lo que has dicho de los incentivos para las empresas, para adoptar esa serie de medidas de complementación, y el asunto del impacto fiscal, desde luego, o sea, las rentas generadas por la aportación a un sistema individual se consideran de trabajo, no de… ¡Qué barbaridad! O sea… Bueno, me parece rentabilidad. La rentabilidad, sí, por supuesto, pero al final eso que obtienes es lo que… Sí. Vale. Bueno, ahora voy a proponeros, como nos quedan 2 minutos de esta mesa, yo ya había calculado que 2 intervenciones sería… Pero sí me gustaría un ejercicio periodístico. Os voy a pedir de supersíntesis con lo que hemos escuchado y con lo que habéis dicho, y lo que os pida el cuerpo, por supuesto. Hay una pregunta que subyace de lo que habéis dicho, y es…
¿Qué mensaje les damos a los jóvenes españoles, ¿no? desde esta mesa de expertos, a los jóvenes que temen no cobrar las pensiones porque a veces escuchan esos mensajes catastrofistas y, bueno, a lo mejor no tienen tiempo o en TikTok no hay suficiente espacio para explicar las cosas con un poquito de profundidad? Pero, ¿cuál es vuestro mensaje? No tan corto como TikTok, pero que sea un titular, ¿vale? Venga, José Antonio. Bueno, yo creo que la seguridad social, el pilar 1 de nuestro sistema previsional, nunca va a dejar de pagar pensiones. Desde luego a los jóvenes, aunque no sean tan buenas como las de sus padres, porque esta noche, cuando el papá recién jubilado diga que está cobrando 1.800 euros en 14 pagas y el hijo diga, pues a mí me pagan 1.300 euros de bolsillo en, sí, 14 pagas, vale, pero 1.300, pues se puede liar parda, ¿no? O sea, que sí, que tenga la garantía de que van a cobrar pensiones no tan altas como las de sus padres y que se vayan preparando también para soluciones alternativas que alguien tendrá que ofrecerles. El ahorro a largo plazo es el combustible del crecimiento. Y si quieren mejores salarios, que ahorren. A mí como titular me vale. Un poco largo, pero me vale, ¿eh? Me vale. Venga, contundente y con fuerza, y yo creo que un buen mensaje para los jóvenes. Tu turno, Pilar. Ahorren desde el minuto 1, porque por muy poquito que sea, la capitalización siempre va a ayudar. Qué interesante. Y venga, Rafael. Pues el sistema va a seguir existiendo, pero necesita reformas para mejorarse. Eso a nivel social. Esas reformas tienen que ser graduales y desde el punto de vista, desde las decisiones, en el ámbito de las decisiones individuales, lo mejor que pueden hacer ellos es invertir en capital humano, ¿no? Invertir en formación y, por supuesto, tomar decisiones, ¿no?, de ahorro pensando en ese largo plazo, ¿no?, en cómo un sistema autosuficiente que posiblemente dé, con toda seguridad, ¿no?, porque lo que estamos viendo en otros países, tasas de reemplazo inferiores, necesita ser complementado con decisiones de ahorro a muy largo plazo, ¿no?, para que verdaderamente den sus frutos. Ha ganado el titular, yo creo que lo ha ganado Pilar, ¿eh? Con lo de ahorren, 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 ahí tenemos la contundencia. No, pero de verdad, muchísimas gracias a los tres. Un aplauso, por favor.